desde hace un par de años porque llamóme la atención que, a diferencia de otros, cuelga de vez en cuando en la página web que tienen ofertas de empleo público. Sí, una empresa pública y oferta plazas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2007, en el mes de aviento, de diciembre, se hizo una oferta, un proceso de selección para una porreta de plazas. Tengoles aquí delante, y convocaba varias plazas de técnico superior de prevención de riesgos laborales, de licenciado en Derecho, de gestor de información cartográfica, de gestor de administración electrónica, gestor de stand y ferias y congresos, de arquitecto superior, de ingeniero de montes, de redactor corrector, auxiliar administrativo, conductor peón de mantenimiento, otro tipo de auxiliares, plazas de temporales, bueno, una porreta, como veis, un montón de puestos de trabajo. Bueno, pues en esta oferta que colgaba en la su página web, el proceso de selección que pone el siguiente. Dice: se formará una comisión de valoración que preseleccionará un número de candidatos a los que invitará a una entrevista personal. En función del resultado de las entrevistas se valorará la conveniencia de alguna prueba práctica. Este es el proceso selectivo para acceder a esta empresa pública, como tiene una oferta casi tan amplia como la de la propia administración del Principado de Asturias en algunos años, ¿no? Quiere decir que tiene una oferta, pues bueno, estas son las garantías de igualdad, transparencia, mérito y capacidad que está además poniendo por escrito, curiosamente, llamativamente, porque los otros no lo faen, que decir, ni siquiera lo cuelan. Esta incluso atrévese a ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Que bueno, tiene también su mérito, atrévese a colgar esto por escrito en la página web. Este año sacó otra, el mes pasado tenía otra oferta en cuanto al proceso de selección en los mismos términos. Es decir, que aquí debe ser que furrula, que creen que funciona bien este sistema y por supuesto no lo cambian. El proceso selectivo y el mismo. Y bueno, vuelven a convocar un montón de plazas, de licenciado en Derecho, de informático, documentalista, de ingeniero topógrafo, de delineante. Bueno, tiene una oferta de empleo público bastante amplia, ¿no? Y aparte del sistema, y es curioso que ponen un plazo de presentación y ponen cuando finaliza, pero no se sabe cuándo empieza. Dicen que el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 17 de diciembre, no se sabe cuándo lo colgaron, tal. Quiere decir que, bueno, ¿cómo se entera un de estos? Pues bueno, supongo que si te avisa algún de la propia empresa, ¿no? Porque, bueno, yo di con ella por pura curiosidad y casualidad, ¿no? Pero bueno, pues debo ser un bicho raro y ando por ahí furrulando de vez en cuando tengo tiempo para mirar a ver cómo está esto. Pero como veis, las condiciones aquí de publicidad, transparencia y sobre todo las características de este proceso selectivo no respeten precisamente ese derecho constitucional de acceder a los empleos públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, ¿no? O no parece, Voy a poner otro caso que es también muy curioso, porque bueno, a mí me gracia, que es el caso de Vipasa, ¿no? La empresa esta de vivienda Viviendas del Principado de Asturias. Como sabéis, depende jerárquicamente de la Consejería de Vivienda, que gobernaba Izquierda Unida en la legislatura anterior y gobierna en esta, Vipasa. Bueno, pues Vipasa, que tuvo problemas, como probablemente también vos sonará, porque fueron públicos serios problemas de personal en relación con acosos laborales, incluso con sentencias ya declarando esos hechos probados, problemas graves, tuvo que comparecer creo que en este caso iniciativa del Partido Popular, en la Xunta General, la gerente, la directora, no sé exactamente el cargo de esta empresa, y hicieron ahí una serie de preguntas en relación con esos hechos, pero también en relación de cómo contrataban un diputado. Dice: ¿puede decirme las plazas que están ahí, dónde aparecen publicadas, cuáles son las convocatorias, dónde están y tal? Y ella, por lo que trae el acta de la Xunta, pues parece ser que no supo responder. Pero vino después un diputado de Izquierda Unida a echarle un capote a esta señora, un diputado que ahora es consejero. Y ese diputado, en su intervención, hizo una intervención, bueno, muy llamativa, respondiendo al que interrogaba del Partido Popular, y dicho sobre la información que
que me he intentado hacer yo con ella, está hablando de dónde se publiquen las convocatorias, todo orgulloso. Dice, había una pregunta que hacía el señor Cuervas Mons de dónde se han publicado las plazas. Dice, pues mire, dice este diputado, el 5 de diciembre de 2004, en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación de Asturias, tengo el recorte y dice exactamente, y abre comillas, empresa promotora de vivienda busca arquitecto superior, licenciado en Derecho y licenciado en Económicas. Se publicó, insisto, el 5 de diciembre de 2004 en todos los medios de comunicación de Asturias. Quiere decir que ya era una oferta, como tiene que ser, anónima, es decir, una empresa del sector de la vivienda que hacía una convocatoria pública para cubrir estas plazas, ¿no? Y ese diputado orgulloso dijo, efectivamente, señoría, están cumpliéndose plenamente los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Y parece ser que todos quedaron tan satisfechos, porque nadie dijo nada. Y vale, pues será verdad, está bien, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. Aparte de toda esta historia de esta administración pública paralela, que como veis es bastante extensa, incluso hay otro problema que es verdaderamente gordo en relación con el acceso a la función pública en Asturias, que tiene que ver con lo que podríamos llamar los procedimientos reglados, es decir, los procedimientos normalizados de oposición, los que se supone que están bien fechos, es decir, conforme a la ley. Y un problema grave que es el de la constitución de los tribunales de selección. Y un problema muy grave porque ahí hay una arbitrariedad total, para la administración que nombra a los miembros del tribunal, para la Consellería, en este caso de Administraciones Públicas, es decir, para el poder político. El poder político tiene una libertad prácticamente total para nombrar a los miembros de ese tribunal, lo cual permite, como yo obvio, formar mayorías sensibles hacia determinado tipo de criterio u orientación, o por lo menos queda ahí permanentemente la sombra de que eso es posible, y la realidad dice que es posible. De hecho, pues ahora cada vez más, porque la gente está perdiendo el miedo, afortunadamente, y cada vez recurre más y ganan los tribunales de justicia de vez en cuando, y hay un montón de, por lo menos 5 de los que yo tenga conocimiento, de procesos selectivos anulados por la justicia porque estaban mal fechos, con problemas de todo tipo, de preguntas mal planteadas, de tribunales compuestos por gente que no tenía la titulación correspondiente. Bueno, demuestra que hay una realidad ahí que es la que es, es decir, que hay un problema muy serio que parece que a nadie importa o a poca gente, pero que está condicionando de una manera bastante decisiva esos procedimientos de selección, porque pueden estar llenándose la boca estos políticos defendiendo, estamos convocando oposiciones, estamos haciendo unos procedimientos selectivos impecables, pero por la puerta de atrás o a través de estos mecanismos que tienen en la mano estar condicionando de una manera decisiva esos procesos, que aparentemente y formalmente están muy bien, pero resulta que a través de este mecanismo terrible que permite colocar en los tribunales a los que quieren, y evidentemente el que tiene el poder ya sabemos lo que puede querer, es decir, si está concibiendo y está regulando y está aplicando un sistema de función pública de este tipo clientelar, yo creo que esquizofrénicos no serán. Me imagino que sería raro pensar que para un tipo de acceso al empleo público, digamos que no quieren saber nada con la igualdad, mérito y capacidad, y sin embargo para otros son muy rigurosos y muy escrupulosos. Parece raro, ¿no? Bueno, eso, para ir rápido y tal y no extender demasiado, eso en lo que lle bastante cómo está, a grandes rasgos, el tema del acceso a la función pública asturiana, el tema del acceso, procedimientos de acceso y las condiciones de acceso y cómo está ese asunto. Aparte tenemos otro tema también muy importante, que es el tema de la carrera profesional, de la promoción profesional, lo que os decía antes, que el artículo 23.2 de la Constitución Española tiene una segunda parte que es la gente que está dentro tiene que tener mecanismos articulados de promoción profesional de acuerdo con esos principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, el ascenso también tiene que responder a esos principios. ¿Y cómo está ese tema? Bueno, pues está tan mal o peor que el anterior. Tan mal o peor que el anterior. La ley fija 2 procedimientos de ascenso en la carrera profesional de los empleados públicos, funcionarios y laborales, da igual, que de los empleados públicos. Uno y un